Capítulo 126. Consuelo inusual. Luke se dio cuenta de que Wednesday tenía un corte en el hombro y de él salía sangre. El corte no era profundo, pero era extraño ver que alguien pudiera lastimarla. ¿Estás bien?, preguntó Luke, corriendo hacia ella y arrodillándose, mirando su herida con cierta preocupación. Es solo un pequeño corte. No es nada, dijo Wednesday secamente, intentando apartar la mano de Luke, pero al final no lo logró. Le gustaba que Luke mostrara preocupación por ella, lo que no pasaba a menudo, pero no lo demostraba abiertamente. No es profunda, pero sí larga. Necesitarás un uniforme nuevo, comentó Luke, observando atentamente la herida. La chaqueta negra de Wednesday se había roto, junto con la camisa que llevaba debajo, dejando al descubierto la piel de su delicado hombro. Era la primera vez que Luke veía el pálido hombro de Wednesday. ¿En qué estoy pensando?, pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Es solo un poco de sangre. Estaré bien, dijo Miércoles, empujando a Luke a un lado y poniéndose de pie, ya recuperado. Ambos habían matado a adultos marginados que se especializaban en misiones de caza, y solo Wednesday terminó con un pequeño corte. Pocos estudiantes eran capaces de semejante hazaña. Si tú lo dices, dijo Luke encogiéndose de hombros. Sabía lo independiente que era Wednesday. Sería inútil mostrar más preocupación. Rápidamente, ambos se dirigieron hacia Natasha, que yacía sobre una gran piedra con los ojos entrecerrados. Su estado no era bueno. Natasha, ¿estás bien?, preguntó Luke, corriendo a su lado. Su respiración era débil y tenía varios cortes. Uno en la mejilla, otro en el estómago que era profundo y sangraba, y varios más en las piernas. El cabello rojo de Natasha estaba sucio y despeinado, como si hubiera estado huyendo durante días. Por primera vez, Wednesday vio a la ama de llaves de Luke, una hermosa mujer pelirroja que debía tener unos 30 años o un poco más. Luke, ¿has venido?, dijo Natasha lentamente, abriendo los ojos con cansancio y mirando hacia Luke. Estaba feliz de verlo después de tanto tiempo. ¿Y los perseguidores?, preguntó Natasha con dificultad. Tenía la vista borrosa. La perseguían desde hacía días. Están todos muertos. Tenemos que volver a Nevermore rápidamente, dijo Luke, dándose la vuelta para que Natasha pudiera subirse a su espalda. Con esfuerzo, subió a la espalda de Luke, entrelazando sus manos alrededor de su cuello. Luke se puso de pie y miró al cielo. Tenían que llegar a Nevermore lo antes posible para que Natasha pudiera ser atendida por la enfermera o el profesor Fix. Escuché todo lo que hiciste, tu madre estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgullosa de ti, Luke. Tal vez no fui la mejor niñera durante tu infancia, pero siempre he estado orgullosa de ti, dijo Natasha lentamente, con los ojos cerrados, apoyando la cabeza en la nuca de Luke. La expresión de Luke cambió al escuchar esas palabras. Sintió una sensación cálida en el pecho. Era raro que sintiera eso en cualquiera de sus dos vidas. Gracias, pero no hables más o perderás fuerzas, dijo Luke con una expresión extraña. No estaba acostumbrado a muestras de cariño tan directas por parte de Natasha. Solo tenía que decírtelo, por si acaso. Antes de que pudiera continuar, Luke la interrumpió. Oye, no levantes la bandera de la muerte. No vas a morir. Solo descansa. Estaremos en Nevermore en 20 minutos o menos, dijo Luke. Natasha sonrió levemente y apoyó su cabeza en el cuello de Luke. ¿Se supone que debo esperar aquí?, preguntó Wednesday, levantando una ceja y mirando a Natasha en la espalda de Luke. Ese era su lugar. Sí. Volveré a buscarte más tarde. Puedes ir andando a Nevermore mientras me esperas, dijo Luke. Estaba a punto de irse, pero se detuvo. Notó la insatisfacción en el rostro de Wednesday. Aunque su expresión permaneció casi igual, después de pasar tanto tiempo con ella, Luke podía decir que no estaba feliz. ¿Preferirías que te llevara como a una princesa?, preguntó Luke con una sonrisa apenas perceptible. No era el mejor momento para burlarse de ella. Es mejor que ensuciarme los zapatos caminando por este bosque, dijo Miércoles en su habitual tono monótono, dando un paso hacia Luke para que lo cargara. No esperaba que ella estuviera de acuerdo, pensó Luke mientras la levantaba con eficacia. La sostenía como lo hace una princesa, aunque la escena estaba lejos de ser dulce o romántica.
La mirada de Wednesday permaneció fija en el horizonte, sin ningún rastro de incomodidad. Sus manos, en lugar de sujetar a Luke, reposaban sobre su propio regazo. Luke despegó sin decirle una palabra más, ganando velocidad poco a poco. Además de volar, utilizó su telequinesis para asegurarse de que Natasha no se cayera, ya que se había quedado dormida. Wednesday permaneció imperturbable. Las manos de Luke la tocaban constantemente, a diferencia de cuando estaba sobre su espalda, pero a ella no le importaba. Para sorpresa de Luke, logró llegar a Nevermore en 18 minutos. No se había dado cuenta de que las situaciones en las que las personas que te importan están en peligro pueden darte un poder extra. Unos minutos antes de llegar a Nevermore, Luke envió un mensaje telepático a Larissa. Cuando llegaron, la enfermera y el profesor Fitz ya estaban esperando e inmediatamente comenzaron a tratar a Natasha sin perder tiempo. ¿Estará bien?, preguntó Luke, mirando a la enfermera mayor. Sí, solo necesita descansar unas horas. No ha dormido en días. Tiene múltiples heridas externas e internas, incluso veneno, y no ha comido en días. Explicó brevemente la enfermera, mientras acompañaba a todos fuera de la habitación para que Natasha pudiera descansar tranquila. Cuando despierte, te lo haré saber inmediatamente, dijo la enfermera, notando la renuencia de Luke a salir de la habitación. Después de eso, Luke y Wednesday comenzaron a caminar hacia los dormitorios, ambos en silencio. Pareces muy preocupado por ella, comentó Wednesday, rompiendo el silencio. Sabía que Luke no carecía de emociones, pero era raro verlo tan claramente preocupado por alguien. La familia Poe está casi extinta. Somos solo ella y yo contra los Spellman, que hacen tratos demoníacos. Gracias a Natasha, no morí siendo un bebé, y la considero una hermana mayor. ¿Entiendes por qué estoy preocupado por ella?, dijo Luke, alzando la voz, irritado por el constante cuestionamiento de Wednesday sobre su preocupación por Natasha, como si ella fuera prescindible. Ya entiendo. Tiene sentido. Ella es más que una simple ama de llaves. Miércoles asintió, sin inmutarse por el tono de Luke. Pero, añadió Wednesday, deteniéndose en seco, lo que provocó que Luke también se detuviera y la mirara con el ceño ligeramente fruncido. No son solo tú y ella. Yo también estoy aquí. Te ayudaré a cortar las cabezas de los Spellman. No me dejes fuera, dijo Wednesday, extendiendo su mano y tomando la de Luke. Su ceño fruncido se suavizó y fue reemplazado por una mirada de sorpresa, similar a cuando Natasha le dijo que estaba orgullosa de él. ¿Qué estaba pasando hoy? Las dos mujeres más frías y reservadas que conocía lo habían consolado. Era una sensación extraña pero reconfortante. Gracias, perdón por levantar la voz, dijo Luke, rascándose la mejilla con una mano mientras sostenía con la otra la mano fría y pálida de Wednesday. Fue mi culpa por hacer la misma pregunta varias veces, respondió Miércoles sin darle mucha importancia. ¿Acaba de decir que fue su culpa?, pensó Luke, todavía sorprendido por la actitud de Wednesday. Vamos a la cafetería. Tengo hambre después de matar a esa gente del clan Caería, dijo Miércoles, soltando la mano de Luke y cambiando su destino. Luke la siguió. Él también tenía hambre después de la batalla y había volado a gran velocidad durante casi una hora. Capítulo 127. La información de Natasha. Luke estaba en la enfermería, observando cómo Natasha devoraba un plato de comida tras otro. Ella ya se había recuperado. Vestía un uniforme de paciente y comía como si estuviera poseída por el demonio de la gula. Sus heridas habían sanado y solo tenía vendajes en el brazo y la mano izquierdos. Parece que te va bien si puedes comer tan rápido, comentó Luke, sintiéndose más a gusto al ver a la ama de llaves en tan buenas condiciones. Intenta no comer nada durante 2 semanas mientras te persiguen y atacan asesinos que nunca descansan, respondió Natasha, haciendo una pausa en su comida por un momento. Tomó una servilleta, se limpió delicadamente la boca y luego bebió un poco de agua antes de continuar comiendo. Esa es su personalidad, pensó Luke con una leve sonrisa, dejando que Natasha comiera en paz. 10 minutos después, ella terminó y miró a Luke. Has logrado mucho desde que me fui, comentó Natasha, elogiándolo. Ningún Poe había asestado jamás un golpe tan duro a la reputación de los Spellman y había matado a 2 herederos directos. Sin mencionar que había matado a un sirviente poderoso como Atlas. Lo sé, dijo Luke. Tan modesta como siempre, añadió Natasha con una leve sonrisa sarcástica.
¿Quieres que te cuente todo lo que vivieron los Spellman? Preguntó Luke y Natasha asintió. Durante su regreso a Jericho, mientras la perseguían, no se había enterado de todo en detalle. Quería detalles. Luke se centró más en la batalla que tuvo contra Atlas, Sabrina y Sebastián durante la luna de sangre y en los recuerdos fugaces que logró leer de Atlas antes de morir. Está claro que quieren matarte con mucho más entusiasmo que a tu padre. No creo que la protección que te dio el Congreso te sirva de mucho. Comentó Natasha después de que Luke terminara su relato. Luke asintió. Pensaba lo mismo. Si atacaban Nevermore con un ejército de miles de no muertos, dudaba que solo porque el Consejo les prohibiera atacarlo en Nevermore, obedecerían. Lo más probable es que aún así decidieran atacarlo, solo que en menor escala, evitando intentar matar a otros, aunque podría haber heridos y la propiedad de la escuela podría ser destruida. ¿Y tú qué? ¿Encontraste lo que mis padres escondieron? ¿Desde cuando el clan Caería te persigue? Preguntó Luke, lanzando varias preguntas a la vez. Mi destino era obvio. Llegué allí sin que nadie me persiguiera. Pero durante mi estancia, me descubrieron. Los Spellman solicitaron 2 veces los servicios del clan Caería, una al principio de la guerra, cuando el hermano de Loregar estaba vivo, y ahora. La primera vez rechazaron la solicitud porque los Poe seguían siendo una importante familia de psíquicos. Esta vez, aceptaron, creyendo que no hay daño en hacerlo cuando eres el único que queda con vida. Dijo Natasha. Podrían haber solicitado sus servicios durante la época de mi padre. Dijo Luke. Su padre, como él, había sido el único miembro sobreviviente de la familia Poe. No hacía falta. ¿Por qué pedir la ayuda del clan Caería cuando ellos mismos pueden encargarse del último Poe? Ahora han vuelto a solicitar sus servicios porque algo es diferente. Quieren matarte con tanta intensidad por alguna razón que desconocemos. Dijo Natasha. Tal vez por mis 3 auras hay una profecía que dice que los mataré a todos. Respondió Luke con una leve sonrisa narcisista. Es posible. Solo te pondrá en mayor peligro, pero tenemos que lidiar con eso. Dijo Natasha. Los Caería trabajan en equipos de 3. Un caza, un tanque y un grupo de apoyo. Yo derribé a 2 grupos y tú y tu novia gótica se encargaron del tercero. Añadió Natasha. Luke dejó pasar el comentario sobre su novia gótica y se sorprendió por el hecho de que Natasha había eliminado a 2 grupos. Un total de 6 marginados. ¿Conseguiste matar a tantos? Preguntó Luke con tono sorprendido. Natasha es una cambiaformas, como Mystique de los X-Men. Su poder no es mucho en las batallas entre marginados, donde luchan vampiros, hombres lobo, psíquicos y otros. Por otro lado, Amarant, la cambiaformas vampiro, si bebiera la sangre de una víctima como un hombre lobo podría replicar parte de su poder, pero eso es solo porque es un híbrido, parte cambiaformas y parte vampiro. Por eso a Luke le costó creer que Natasha hubiera logrado eliminar a 6 marginados. ¿Cómo matas a un grupo de 3 cuando estás solo y solo puedes cambiar tu apariencia? Parece que tienes poca confianza en mi fuerza a pesar de todas las veces que te vencí en combate. Dijo Natasha. En esas peleas yo era un principiante y no podía usar mis auras. Respondió Luke. Es verdad. Mira. Dijo Natasha mientras extendía su brazo derecho con una sonrisa misteriosa. Luke observaba con curiosidad, con los ojos fijos en los delicados dedos de Natasha que empezaban a transformarse ante él. La suave piel de su mano empezó a oscurecerse y endurecerse. La palma y los dedos se alargaron, afilándose con precisión hasta formar una delgada y letal hoja que brillaba bajo la luz de la habitación. La hoja se extendió desde las puntas de sus dedos hasta justo debajo de su codo, creando una extensión perfecta y mortal de su brazo. Increíble. Dijo Luke con los ojos muy abiertos. No se esperaba esto. ¿Cómo lo haces? Se supone que los cambiaformas solo se transforman en personas, no en objetos. Añadió Luke, examinando la afilada hoja que tenía delante. El metal era increíblemente duro, probablemente acero. Brujería. Respondió Natasha. ¿No tienes miedo de convertirte en una bruja trastornada? Preguntó Luke, recordando a la bruja a la que se había enfrentado hacía más de un año. Una criatura deforme, fea y completamente loca. Estoy dispuesta a correr el riesgo si eso significa protegerte y eliminar a los Spellman. Respondió Natasha. Puedo protegerme solo. No tienes por qué arriesgarte por mí. Dijo Luke, sintiéndose un poco avergonzado por su comentario.
¡Qué valiente! ¿Te doy una palmadita en la espalda?, preguntó Natasha con una leve sonrisa burlancia. Deja de burlarte de mí, lo digo en serio. Si los dos hubiéramos ido, podríamos haber derrotado al clan Kaeria sin muchos problemas, dijo Luke en tono serio. Natasha había llegado gravemente herida, lo que tenía sentido después de enfrentarse a 3 grupos de marginados que se especializaban en cacerías y asesinatos. La sonrisa burlona de Natasha se desvaneció cuando miró a Luke con sorpresa. Era la segunda vez que veía a Luke preocuparse por ella. La primera había sido hacía apenas unas horas, cuando estaba medio muerta. Ella sabía que no había tratado bien a Luke en el orfanato, por lo que su relación no era muy buena. Después de conocerse oficialmente en la oficina de Larissa hace más de un año, Luke comenzó a asistir a Nevermore y se separaron nuevamente. Luego, durante las primeras vacaciones de verano de Luke en Nevermore, lo envió a la casa de su familia materna y lo dejó allí. Sabía que Luke no se llevaba bien con ellos y que a ellos tampoco les agradaba, pero creía que era la mejor opción. Por todo esto, pensó que Luke sentía cierta antipatía por ella. Creía que nunca se preocuparía por ella ni la consideraría parte de su familia. Conociendo la extraña, un poco sociópata, aunque ella no era la mejor jueza en ese aspecto, y antisocial personalidad de Luke, no creía que él alguna vez se preocupara por ella, dada la forma en que se había desarrollado su relación. ¿Natasha?, preguntó Luke, notando que la pelirroja no respondía. Vio un brillo extraño en sus ojos, algo inusual. Tienes razón, es mejor que actuemos juntos ahora que sabemos que los Speedman vendrán a por ti por cualquier medio necesario, dijo Natasha, volviendo a la realidad, sintiendo un alivio que nunca antes había experimentado. No le disgustaba la preocupación de Luke por ella. Bueno, por otro lado, ¿puedes transformar tu cuerpo en metal? ¿Como piel de metal?, preguntó Luke, curioso. Si pudiera hacer eso, sería como Coloso de los X-Men. Eso le daría 2 poderes de X-Men. Sí, respondió Natasha y su rostro adquirió un color metálico. Increíble, murmuró Luke, preguntándose qué oscuros rituales debía realizar Natasha para alterar su cuerpo de esa manera. Uno de los rituales de Goody Adams en su libro de sombras implicaba reunir varias partes del cuerpo mutiladas para un oscuro ritual de resurrección. Volvamos a lo importante, dijo Natasha, volviendo su piel a la normalidad. Ah, cierto. ¿Encontraste la evidencia que mis padres y los otros antepasados de Poe reunieron?, preguntó Luke. Encontré la ubicación, pero no exactamente dónde están escondidos. Tus padres fueron muy cuidadosos. Seguramente pusieron protecciones, por lo que recuperarlos no será fácil, respondió Natasha, comenzando a compartir lo que sabía. La evidencia estaba en Orio, como ella había mencionado antes. Específicamente, en 2 ciudades, Shadyside y Sunnyvale. Tendrían que buscar allí. Natasha tuvo que detener su búsqueda debido a sus perseguidores. No quería llamar la atención y levantar sospechas de que pudiera haber algo oculto en esos 2 pueblitos aparentemente normales. Podemos irnos ahora, sugirió Luke, ansioso por encontrar la evidencia. No es la decisión más inteligente. Mataste a los 2 hijos de Elliot Speedman. Es posible que él mismo tome medidas, especialmente si abandonas Nevermore. Tenemos que prepararnos, dijo Natasha. Iremos a Oyo, pero no ahora, añadió rápidamente cuando notó que Luke estaba a punto de protestar. Terminaremos el año escolar. Queda menos de un mes. Mientras tanto, tenemos que planificar cómo ir a Oyo a buscar las pruebas. Luke asintió, entendiendo el punto de vista de Natasha. Sería peligroso ir a Oyo, solo ellos 2. Toda la familia Speedman podría atacarlos, no solo Elliot. Pero aquí en Nevermore, cualquier ataque tendría que ser a menor escala, siempre y cuando Luke se quedara en la escuela. El problema era averiguar cómo prepararse para la búsqueda en Shadyside y Sunnyvale sin llamar la atención. Serían 2 de ellos contra toda una prominente familia psíquica. ¿Cuántos Speedman había? Luke dudaba de su capacidad para enfrentarse a Elliot, no estaba seguro de su fuerza, y si más miembros de la familia se unían, estarían en serios problemas. No somos solo Natasha y yo. También está Wednesday, pensó Luke, recordando las palabras de su novia. Aunque añadir una tercera persona no cambió mucho la situación. Por ahora, Luke tenía que quedarse en Nevermore. No estaba dispuesto a embarcarse en una misión suicida en Orio con su novia y su ama de llaves. Capítulo 128.
Últimos días en Nevermore. Lunes 12 de mayo de 2022. Faltaban solo 2 semanas para que terminaran las clases. Esta semana, todos los estudiantes estaban estudiando como locos porque la próxima semana era la semana de exámenes finales. Después de eso, se llevaría a cabo el Raven, el baile anual de Nevermore. Una vez que el Raven terminara, los estudiantes regresarían a sus hogares al día siguiente. Había sido un año inusual para la institución. No se llevó a cabo la Copa Poe ni tampoco el fin de semana de padres. Esto se debió al ataque a gran escala que había sufrido la escuela. Todos sabían, gracias a las pruebas que presentó Luke, que los culpables eran los Spellman. Para sorpresa de Luke, nadie lo culpó ni recibió miradas hostiles. Pensó que lo verían como alguien peligroso, ya que fue por su culpa que la escuela fue atacada y muchas vidas se pusieron en riesgo, pero eso no sucedió. Los marginados eran muy diferentes a los normies. ¿Sigues estudiando?, preguntó Luke mientras cerraba su computadora portátil después de terminar 2 episodios de una serie. Cada episodio duraba más de 1 hora, y cuando empezó a verlo, Javier y Ajax estaban en la misma posición que ahora, sentados en el suelo con libros en sus regazos en silencio. Sí. Tenemos que estudiar más de 200 años de historia de marginados y normie. No todos tenemos memoria fotográfica, dijo Javier, levantando la cabeza del libro y mirando a Luke con envidia. Tener esa habilidad sería muy útil. ¿Y si nos ayudas con el examen a través del enlace telepático que tenemos?, preguntó Ajax esperanzado. Ya estaba aburrido de memorizar fechas y eventos que no le serían de ninguna utilidad. No funcionará. Tienen un dispositivo que detecta las ondas cerebrales. Lo sabrán en el momento en que envíe un mensaje, dijo Luke, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Javier, levantando una ceja. El miércoles me lo dijo. Quería que me resolviera todos los problemas tediosos durante el examen de matemáticas, respondió Luke con una mueca. No era bueno en matemáticas y tener memoria fotográfica no servía de mucho si no entendías cómo hacer los cálculos. Estamos condenados, murmuró Ajax, suspirando mientras miraba los cientos de páginas que aún tenía que memorizar. Tienes todo mi respeto por haber conseguido que Wednesday fuera tu novia, dijo Javier, levantando el pulgar hacia Luke y mirándolo con orgullo por alguna razón. No sé a quién respeto más. ¿A Luke por conquistar a Wednesday o a Wednesday por conquistar a Luke?, dijo Ajax, frotándose la barbilla pensativamente. Es cierto, dijo Javier con una mirada contemplativa mientras comenzaba a debatir en su mente quién sería más difícil de convencer. Bueno, Wednesday tiene una personalidad más pesimista y cerrada que nuestra amiga, así que el punto es para él por lograr que ella se interese en él, dijo Ajax, inclinando la cabeza hacia un lado con los ojos cerrados. Sí, pero Luke estaba enamorado de Enid y Wednesday hizo que la eligiera. Punto para ella, dijo Javier y Ajax asintió con la cabeza. Estos tipos, pensó Luke, poniendo los ojos en blanco. Deja de decir tonterías y vuelve a leer. Esas páginas no se pasean solas, dijo Luke, saliendo de la habitación. Empezó a caminar por la sala común de su dormitorio. El lugar estaba en silencio, con solo murmullos débiles de fondo. En varias mesas, grupos de estudiantes estudiaban juntos. Luke notó que había varias miradas sobre él mientras se dirigía hacia la salida del dormitorio. Su popularidad, por así decirlo, había alcanzado un nuevo pico. Por todo. El ataque a la luna de sangre, el asesinato de Atlas y los hijos de Elliot y, sobre todo, sus 3 auras. Menos del 10% de los estudiantes tenían doble aura. Todos esos estudiantes eran muy conocidos y tenían una gran reputación. Luke se convirtió en el único estudiante psíquico con 3 auras. Demasiada atención, pensó Luke, molesto por la atención que estaba recibiendo. Ya era suficiente con ser el último Poe vivo y un escritor famoso. Salió del dormitorio y comenzó a caminar por los pasillos casi desiertos de Nevermore. Todos los estudiantes estaban estudiando en sus dormitorios o en el patio central, que había sido remodelado después de la batalla. ¿Qué hago?, se preguntó Luke. Ya había entrenado durante más de 3 horas hoy. Edgar dijo que el sobreentrenamiento no era bueno. A Luke se le ocurrieron 2 cosas. Ir a ver a Natasha, que ahora se quedaba en Nevermore hasta que terminaran las clases, o pasar tiempo con Wednesday. Él eligió el miércoles. Oye, dijo, enviándole un mensaje telepático.
¿Qué? El miércoles respondió después de casi un minuto. ¿Puedo ir a tu habitación? Preguntó Luke. ¿Por qué? Preguntó el miércoles. ¿Necesito una razón para visitar a mi encantadora y tranquila novia? Preguntó Luke. Supongo que estás aburrida, dijo Wednesday, imperturbable ante el cumplido de Luke. Sabía que solo lo hacía para burlarse de ella. Está bien. Puedes venir, pero no digas nada. Estoy ocupada, añadió. Sí, señora. Dijo Luke, comenzando a caminar hacia el dormitorio de Wednesday. Debido a la ubicación de su habitación, podía llegar desde afuera sin necesidad de ingresar al dormitorio, lo cual estaba prohibido. El miércoles tenía una de las pocas habitaciones con balcón. Luke podía volar y llegar hasta allí fácilmente, por lo que no necesitaba colarse en el dormitorio de las chicas. Llegó al balcón y se acercó a la ventana, que ya estaba abierta, por lo que entró. Wednesday estaba sentada en una silla, escribiendo en una vieja máquina de escribir. A pesar de los pasos de Luke, no dejó de escribir ni siquiera giró la cabeza. La habitación estaba dividida en dos. Una mitad pertenecía a Wednesday y la otra a su compañera de habitación. Su anterior compañera de habitación había sido Enid, pero se había cambiado de habitación después de todo lo que pasó con Luke. Luke se acercó y se sentó en la cama del miércoles, que tenía sábanas completamente negras, incluso la almohada era negra. ¿He impedido que se forjara una amistad? Se preguntó Luke, mirando la cama que había pertenecido a Enid. En la serie, Wednesday y Enid se convirtieron en mejores amigos. Sin embargo, eso no sucedió aquí. Luke no se sentía culpable ya que Wednesday de este mundo realmente no había conectado con Enid ni con ningún otro estudiante. Ella solo había conectado con él, y eso fue gracias a la profecía que los involucraba a ambos. Si la profecía no hubiera existido, Luke pensó que nunca se habría convertido en el novio de Wednesday o incluso en su amigo. Antes de eso, nunca se hablaron, a pesar de que compartían un grupo en una de sus clases. Luke tomó la almohada negra, la colocó contra la pared y apoyó la cabeza sobre ella, perdido en sus pensamientos. Dejó de pensar en Wednesday y en la casi amistad de Enid y comenzó a pensar en Odio, su próximo destino. Él y Natasha habían decidido dirigirse hacia allí, concretamente a Shadyside y Sunnyvale. Sin embargo, aún no sabían cómo irían sin correr el riesgo de ser atacados por todos los Speedman en cuanto se enteraran de que habían abandonado Nevermore. Este podría ser mi último año en Nevermore, pensó Luke, sintiéndose un poco melancólico. Para su sorpresa, habían sido 2 buenos años escolares. Varios intentos de asesinato dirigidos contra él, ataques de brujas, enemigos no muertos, asesinato de varios de sus enemigos mortales, encuentro con 2 amigos confiables, Javier y Ajax, y encuentro con Wednesday. Lo único malo y bueno a la vez fue la situación con Enid, porque aunque superficialmente no parecía afectarle, lo hizo. Lo bueno es que ella está conmigo, pensó Luke mientras miraba a Wednesday. Él había dicho el miércoles que iba a Oyo a buscar la evidencia que sus padres habían escondido sobre los Spellman, y ella aceptó sin dudarlo un segundo en ir con él. A Wednesday le pareció mucho más atractivo ir a Oyo con Luke, donde era muy probable que enfrentaran intentos de asesinato y se enfrentaran a poderosos psíquicos. Prefería eso a quedarse en Nevermore, donde se aburriría sin él y tendría un año normal. ¿Cómo llegaremos a Oyo sanos y salvos?, se preguntó Luke. Una opción era salir de Jericho de incógnito, viajando lo más sigilosamente posible, pero la idea no era muy convincente. Natasha, una cambiaformas, había sido encontrada y perseguida. Aunque tardaron un tiempo en localizarla, ahora eran Luke y Wednesday. Ellos no eran cambiaformas. Tarde o temprano, serían encontrados por los Spellman, quienes ahora contaban con la ayuda del clan Kairia, un grupo especializado en rastrear y perseguir a personas que intentaban esconderse y pasar desapercibidas. La otra opción era pedirle ayuda a Larissa. La directora de Nevermore quería hacer todo lo posible para ayudar a Luke, ya que había sido la mejor amiga de Sophie, su difunta madre. A pesar de la riqueza de Larissa y su posición como directora de Nevermore, no tenía una familia numerosa ni los recursos necesarios para ayudar a Luke a llegar a Oyo sin ser detectado por los Spellman. Todavía tenían que idear un plan mejor para llegar a Oyo. ¿Y si pedimos ayuda a los Adams?, pensó Luke. Estaba seguro de que los padres de Wednesday querrían ayudarlos.
Una vez, Miércoles le había dicho que a su familia no le importaba en lo más mínimo involucrarse en las disputas de otras familias y que amaban la guerra, ya que significaba batallas, muerte y asesinatos. Luke descartó la idea. No conocía lo suficiente a los Adams como para pedirles ayuda, y tampoco le diría a Wednesday que buscara ayuda de sus propios padres, ya que ella odiaba pedirles ayuda y prefería hacer todo por su cuenta. Los ojos de Luke comenzaron a cerrarse mientras pensaba en estos asuntos complicados y aburridos. En apenas unos minutos, se quedó dormido, aunque en una posición muy incómoda. Durmió un buen rato hasta que volvió a abrir los ojos lentamente. Había menos luz que antes y, con el rabillo del ojo, vio a alguien sentado a pocos centímetros de él. El Miércoles estaba sentada como una estatua, mirándolo con sus profundos ojos oscuros. ¿Cuánto tiempo estuve dormido?, preguntó Luke, bostezando y enderezándose un poco. También notó una mano con cicatrices apoyada sobre su pecho, la de Tim, que había estado durmiendo la siesta sobre él. Con el tiempo, Luke se había hecho amigo de la mano. Era muy fácil llevarse bien con Tim. Casi 2 horas. Respondió Miércoles, todavía mirando a Luke en la misma posición en la que había estado desde que se sentó en la cama. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva observándome mientras dormía?, pensó Luke con una expresión extraña. Si hubiera estado libre, podría haberlo despertado y podrían haber hecho algo juntos. Luke se levantó de la cama lentamente, cogió a Tim y lo colocó en un rincón. La mano estaba profundamente dormida y no se despertó. Bueno, es tarde. Me iré antes de que tu compañera de cuarto regrese, dijo Luke, caminando hacia el balcón. Había querido pasar un rato con ella, pero lo ignoraron, luego terminaron quedándose dormidos y ella ni siquiera se molestó en despertarlo. No la culpaba. Sabía que a Wednesday le gustaba hacer sus cosas sin que la interrumpieran. Ya era demasiado que lo dejara quedarse en su habitación mientras trabajaba en su novela. Espera, dijo Wednesday, agarrando a Luke por la muñeca. Podemos hacer algo. Ahora estoy libre, añadió con su habitual tono monótono. ¿Qué sugieres?, preguntó Luke. Práctica de esgrima. Vamos, muévete, dijo Wednesday sin dudarlo, caminando hacia el balcón. Esta chica, pensó Luke mientras la seguía. Solo quieres usarme como muñeco de entrenamiento para vengarte, dijo Luke, caminando detrás de ella. En la clase de esgrima, el examen final sería un verdadero torneo. Wednesday quería vengarse de Bianca, por lo que había estado entrenando como loca para perfeccionar su técnica. Para eso, necesitaba un compañero de entrenamiento que fuera tan desafiante como Luke. A Luke no le importaba pasar tiempo con Wednesday practicando esgrima. Lo que le molestaba era que no podía vencerla. Solo podía ganar si usaba su clarividencia, y eso le parecía hacer trampa. ¿Tu orgullo está herido porque no puedes vencerme?, preguntó Miércoles en tono burlón, dándose la vuelta y apoyándose en la balaustrada de piedra del balcón. No, pero, respondió Luke, sin saber qué decir, mientras se detenía cerca del Miércoles. Tú también estás mejorando mucho. Mi padre me entrenó desde muy joven en duelos a muerte. Tu talento es bueno, dijo Wednesday, colocando ambas manos sobre las mejillas de Luke y mirándolo fijamente. ¿Me está animando?, pensó Luke, un poco sorprendido. Ya no era tan raro que Wednesday lo consolara o le demostrara afecto físico con más frecuencia. Se miraron fijamente por un momento, sus rostros se acercaron hasta que se besaron por varios segundos. Wednesday mantuvo sus manos sobre las mejillas de Luke, y él tuvo que inclinarse ligeramente debido a la diferencia de altura. Después de eso, se dirigieron al gimnasio para practicar esgrima. Los días transcurrieron así. La semana de exámenes llegó y terminó más rápido de lo que la mayoría esperaba. Wednesday ayudó a Luke con matemáticas y logró aprobar con buenas notas. No sabía cómo su novia era tan buena en todo, pero mejor para él. Wednesday consiguió vengarse de Bianca. La derrotó en el duelo final. Una vez más, la desafió a un duelo militar. Sin cascos, sin puntos. Solo que esta vez, la derrotó decisivamente y la hizo sangrar. Casi apuñaló a Bianca en ambos ojos, pero el profesor Black logró detenerla a tiempo. Esto hizo que sus compañeros de clase le temieran aún más, aislándola aún más. Le importaban poco las opiniones de los demás. Además, al año siguiente se iría a Ohio. El viernes por la tarde, las clases terminaron oficialmente. Los estudiantes respiraron aliviados.
Solo les quedaba un último fin de semana para pasar en Nevermore antes de volver a casa. El domingo tendría lugar la Raven, que este año tuvo una diferencia respecto a años anteriores. La novedad de este año en el Raven es que todos los padres están invitados al baile. Como no se pudo celebrar el Parents Weekend, el colegio decidió invitar a los padres y familias al Raven, creando una temática conjunta con los alumnos. Por este motivo, este año el Raven es obligatorio. A Wednesday no le gustó nada esta noticia por dos razones. Primero, tenía que asistir a un estúpido baile escolar y, segundo, tenía que asistir a ese estúpido baile con su familia. Luke se mostró indiferente ante la noticia. Había asistido a la Raven el año anterior y se lo había pasado bien con sus dos amigos. No le importaba repetir el evento. Además, finalmente conocería a la familia Adams. No podía negar que estaba emocionado por conocer a esta peculiar familia. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.